Ahí. Ok, muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Eh, bueno, esta ya es la última clase del semestre. Ya con esta clase damos por finalizado la asignatura. Eh, y esta clase va a ser más orientada a explicar, y la idea también es trabajar en clase, en lo posible, trabajar en clase un poquito de eh, el- la última tarea, ¿ya? La última tarea para que ustedes sepan de qué se trata, puedan empezar a trabajarla, ¿ya? Y acordarse que esta última tarea se entrega el próximo domingo en la noche, ¿ya? En la noche. Entonces, hasta ahí hay plazo para entregarla. Ya lo voy a explicar, vamos a ver de qué se trata y la idea es que ustedes empiecen aquí mismo, si quieren, a poder desarrollarla, ¿ya? Eh, Sería bueno poder hacerlo así porque así, si salen dudas, se pueden despejar esas dudas, ¿ya? O sea, pueden despejarse en el momento, ¿ya? Pero bueno, en otros cursos no me funcionaba mucho. Yo tenía esa modalidad de trabajar harto en clase, pero no me funcionaba mucho, ¿eh? No sé por qué. Alguna gente como que ve que uno va a hacer les va a dar tiempo para que hagan un ejercicio en clase, y alguna gente se relaja y se va, o desaparece de la sesión. La idea no es eso, sino que ustedes se puedan meter más en el tema y puedan tener por lo menos un poquito avanzado de la tarea. Ya esa era mi idea de esta sesión, así que requiere un poquito de que ustedes se metan en el ejercicio y que lo puedan ir desarrollando, ¿ya? Así que les voy a pedir eso, de que lo puedan ir desarrollando y que no se vayan, que no se arranquen, ¿ya? Porque en otro curso que traté de hacerlo, como que la gente no pescó y se fue nomás, ¿ya? Y yo considero que es una buena opción poder en la propia clase aprovechar para poder avanzar en el tema, ¿ya? Por eso es que se los comento. Así que eso es, ¿ya? Voy a compartir aquí el... Entonces voy a compartir, como les comentaba, el enunciado, ¿ya? Les pido que ustedes lo descarguen, ¿ya? Y si pueden, ojalá lo impriman, ¿ya? Para que me puedan seguir. Este enunciado está en el reco, en la parte de evaluaciones, ¿ya? Aparece ahí en las evaluaciones. Me los voy a mostrar dónde está primero para que lo puedan ver y lo puedan descargar, y ojalá lo puedan imprimir o tenerlo ahí visible, ¿ya? Déjenme ver un poquito, voy a ver si puedo compartir aquí mi navegador para mostrar eso. Voy a compartir la ventana ahí de mi navegador para que podamos verlo. Ahí está. Estoy mostrando la ventana de mi navegador. Ahí estoy metido en Reco. No sé si lo ven. Sí, profe. ¿Sí? O que la idea es que ustedes vayan también ahí, si los que puedan, ¿cierto? O tengan su computador, vayan también y traten de descargar esa información, ¿ya? Se les voy a mostrar el ambiente del curso. Y aquí está en las evaluaciones. Ustedes entran aquí. En las evaluaciones, aquí dice, hay dos archivos, uno que es el enunciado y otro es la entrega. Lo voy a mostrar aquí como ustedes lo ven.
Ahí estoy mostrando el tema de las evaluaciones. Entonces aquí hay dos archivos. Uno que es el enunciado, aquí está el enunciado de la evaluación, que es un archivo de Word. Aquí lo pueden ver, ¿cierto? Y la idea es que se lo descarguen, así que les pido ahí que lo puedan descargar y que me puedan seguir no solamente en la pantalla, sino que lo puedan descargar ustedes, ¿ya? Ojalá lo puedan imprimir para que lo tengan a mano, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entendió dónde está la Profe. información? ¿Sí? Entonces ese archivo es el que les voy a mostrar ahora. Ya aquí también está la entrega de trabajos, que es este que está aquí, que es donde se entregan los trabajos de ustedes. Ahora tienen que subirlo, una vez que lo tengan listo, dentro del plazo correspondiente hay que subirlo aquí, donde dice entrega de evaluación 3. ¿Ya? Y bueno, como ustedes saben, el trabajo es grupal. Yo vi que varias gente ya se inscribió en sus grupos, pero todavía faltan personas que no se han inscrito, que espero que puedan inscribirse y entregar su trabajo. Entonces ahora voy a mostrar el trabajo en sí, de qué se trata. Vamos a mostrarlo aquí. Me tengo que esperar un poquito, mi computadora es un poco lento, pero ya. Ahí sí. Estoy mostrando el archivo de Word, dice informe 1, no sé si lo ven. Sí, profe, se ve. Ahí está, ya. Entonces vamos a mostrarlo con las figuritas, porque con las figuras se entiende un poquito mejor y después vamos a ver el detalle que viene aquí. Aquí viene explicadito todo lo que el informe incluye. Voy a mostrar las figuras primero para que lo vean, ¿ya? Entonces estas son las figuras de la estructura. La idea es analizar y diseñar algunos elementos de esta estructura, o sea, la mayoría de ellos, diseñarlo, analizarlo y preparar el informe es como una especie de memoria de cálculo, ¿cierto? Donde ustedes apliquen todo lo que vimos en el curso de diseño en tracción, compresión y también diseño para lo que es la flexo compresión, que lo voy a explicar un poquito más adelante, ya que eso es algo nuevo que les va a implicar averiguar un poco, pero les voy a mostrar dónde está la información para que ustedes lo puedan eh, tener esa información, ¿ya? Para que puedan saber de dónde sacarla. Entonces, esa es la idea, es como un ejercicio aplicado, un mini proyecto chiquitito, ¿ya? Donde la idea de este mini proyecto es diseñar los elementos de acero de esta estructura. Entonces aquí hay como una especie de planos, ¿cierto? Un plano de planta de una plataforma. Ya esta es una plataforma industrial, digamos, podría ser una plataforma industrial que generalmente no está al aire libre, sino que está dentro de otra estructura más grande, dentro de un galpón, por ejemplo. Y por eso que está protegida del viento, ya no está considerada aquí la carga de viento, porque al estar metida dentro de una estructura cerrada, ¿cierto? Está protegida de la acción del viento. Entonces, las cargas que se consideran aquí son básicamente carga muerta, carga viva y carga sísmica. Ya son esas tres cargas. Y es una estructura bastante sencilla, ¿ya? Pero se parece un poquito a alguna estructura que ustedes, si se dedican a la parte de estructura, les puede tocar diseñar en la práctica, ¿ya? Entonces, esto es la planta del Envigado. Em, Aquí hay unas columnas con forma de H, ¿cierto? Son unas columnas. Y hay dos tipos de vigas, ¿ya? Unas vigas que son las em, BM1, que están aquí, que son paralelas al eje Y, y las dos vigas BM2, que serían estas de aquí, que son paralelas al eje X, ¿ya?
Entonces, sobre esta plataforma, esta es la que recibe las cargas, ¿cierto? La carga, sobre todo la carga muerta y la carga viva, ¿ya? Algo que quizás faltó aquí especificar, pero igual lo voy a mostrar aquí es eh, cómo se reparten las cargas o qué criterio tomar para considerar las áreas tributarias. Entonces, para eso hay que considerar que las áreas o la carga se reparte según esta flechita que estoy dibujando aquí, ¿ya? Lo que quiere decir que se reparten de esta manera y que, por ejemplo, la viga BM1 recibe una carga, ¿cierto? Tributaria que ustedes saben calcularla, eh, que sería una franjita de carga como la que estoy mostrando ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es diseñar estas vigas, las vigas BM1, BM2, las columnas PM, puse estas columnas, y estas diagonales que están aquí, que le puse la letra D, ¿cierto? Esa es la idea. La geometría es la que está especificada en este dibujo. eh, las dimensiones están en milímetros, ¿cierto? Son 2500 milímetros, 10.000 milímetros. eh, y los niveles en metros. O sea que este nivel que dice 00 está medido en metros y el nivel de arriba está medido en metros, ¿ya? Esto es aproximadamente como ustedes lo verían en un plano de estructuras, ¿ya? Lo que está aquí es como un plano de estructuras, bajo la redundancia, de esta plataforma, ¿ya? En un plano de estructuras ustedes lo verían de esta manera, ¿ya? Esta simbología típica en un plano de estructuras, en un plano estructural. El dibujo, ya lo voy a borrar. Pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, esta es la estructura a la que hay que diseñarles dos tipos de vigas, las vigas B1, las vigas B2 y las columnas, la columna PM y las diagonales D. Ya, esa es. Espera un poquito. Voy a ver si esto no funciona. Me puse un poco rebelde el Word. Espera un poquito. Profe, ¿Sí? Dígame. ahí las vigas puede colocar de nuevo la planta, por favor. Sí. Espera un poquito, que algo me pasó aquí con mi computador que no sé, parece que se me cerró el archivo. Espera, voy a abrirlo de nuevo. O más bien, ¿se acuerda que como al comienzo del semestre vi un ejercicio donde ciertas vigas se calculaban de tal manera que las cargas que ocasionaba llegaban a las vigas B2? Sí. ¿La planta que está acá es similar a lo que vimos al comienzo o tiene otro sistema? Es parecido, sí, 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 es parecido. Es parecido, o sea, Aquí el peso de la B1 llegan a B2, ¿o no? sí, solo que igual que como lo hicimos en esa ocasión, yo no estoy considerando el peso de las vigas como una carga, sino que lo asumo que está incorporado dentro de la carga por metro cuadrado. Los kilos por metro cuadrado incluyen el peso de la viga. Esperen un poquito, que aquí mi Word se demora un poquito en Ya, abrir. profe, gracias. Ahí está, parece que ahí está, ahí está. Ahora voy a compartir la pantalla. Vamos a ir al dibujito. Ahí sí volvió a ver de nuevo, ¿no? El archivo de Word, Sí, profe. ¿sí? Ya. Ahí, voy para allá. Oye, ¿dónde están las figuras? Aquí está. Claro, es lo mismo, ¿cierto? Después la viga B1 recibe su carga y se apoya en las vigas BM2, ¿ya? Y a su vez la viga BM2 transporta esa carga a las columnas, ¿ya? Profe, y acá cuando vemos, por ejemplo, a simple vista, vamos a tener dos anchos tributarios, los de los extremos y como el común. ¿Está Sí, bien? sí, está bien. Siempre ocurre eso, sí. Siempre ocurre eso, porque siempre en los bordes tienes solamente la mitad de la carga. Hacia un lado ya no tienes carga, entonces tienes solamente la mitad del...
el pedacito. Eso es común, siempre terminas ahí en el borde, va a tener menos carga que en las vigas centrales. Ya, profe. Mire, lo que a mí me complicó, por ejemplo, en esta materia fue cuando lo analizamos de frente, supongamos en el galpón, y ¿Mm? usted en el, supongamos a la mitad, en la cima, iba como una columna, y eso ¿Ya? hacía que se considerara otra área tributaria, y de hecho en relación al triángulo también que se hacía arriba. Tendrías que explicármelo con un dibujo porque si no es difícil que te pueda entender. No, no, no se preocupe, si por lo que veo acá no hay que verlo de forma longitudinal, creo. Claro, sí, no, lo que pasa es que hay que entender bien el concepto de área tributaria. En la primera prueba vi que algunas personas no lo entendieron bien. Y eso pasa también porque, bueno, hay que entender un poquito mejor el concepto. Aquí en este caso es una aplicación sencilla del concepto, ¿ah? No es una aplicación muy compleja del concepto de área tributaria. El tema también que yo veo en algunas personas, no diré en todas, es que como que toman un ejercicio como molde, ¿ya? Y ese es un defecto que viene de los ramos de matemáticas, ¿ya? ¿Cuál es el defecto? Hacerse un molde de un ejercicio. Entonces, si me preguntan ese ejercicio, estoy bien. Si me hacen una pequeña variación, no voy a las pailas. Ya, es porque no sé, como no entiendo los conceptos que hay detrás, esa pequeña variación me hace dudar de todo. ¿Ya? Y eso es porque no tengo claro los conceptos. Por eso pasa eso. ¿Ya? Y en esto también se da a veces que la gente quiere hacer un ejercicio tipo molde y que el ejercicio que uno le pregunta en la prueba otro sea exactamente igual al molde y no puede ser así porque si no, no está mostrado que la persona también piensa, que puede pensar, que puede entender el concepto que hay detrás. Y tampoco es tan complejo, este es un concepto sencillo de área tributaria. Es tomar, ¿no es cierto?, de un lado y del otro y es suficiente. Pero en la prueba, por ejemplo, algunas personas no se dieron cuenta de que habían dos vigas reticuladas paralelas, ya en la prueba uno. Entonces llegaron y tomaron y listo y aplicaron, ¿cierto?, sin pensar el criterio. Entonces eso es peligroso porque uno tiene que pensar lo que hace, ¿ya? Yo sé que hay personas que sí lo hacen bien, pero noté que algunas personas tenían ese problema, ¿ya? Y es por alguna una deficiencia que yo veo que viene de los ramos de matemáticas, ¿ya? Aprenderse el ejercicio tipo, ¿ya? Y cuando me varían un poquito el ejercicio, ya no sé qué hacer, ¿ya? Porque como máquina me presenté para un molde y cuando me varían el molde ahí me complica. ¿Ya? En todo caso, en este caso es un caso sencillo, así que no les debiera pasar eso, pero lo comento porque me preocupa un poquito esa parte, esa deficiencia. Bueno, voy a seguir aquí con el ejercicio. Eh, entonces, aquí están las elevaciones, ¿cierto? De los ejes uno y 2 sería el eje uno donde está BM2, aquí y acá, y el eje longitudinal A y B están acá. Entonces las diagonales solamente van en una dirección, no van en las dos direcciones. Ya las diagonales solamente están en la dirección de los ejes A y B, que serían esta y la de aquí. ¿Ya? Entonces también yo les puse para que ustedes no tengan que no se enreden mucho en este tema, lo siguiente. De partida, algo importante para hacer el análisis, no es necesario, y yo no quiero tampoco que ustedes lo hagan en SAP 2000, por ejemplo, en algún programa de análisis, o en el RISA, o en otro, porque se pierde un poco el objetivo de esto. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan manejar esto con modelos simples. ¿Qué es un modelo simple? Es un modelo de una parte, que solamente involucra una parte de la estructura, un modelo más completo, digamos, en 3D, que considere todos los otros elementos. La idea no es perder el tiempo en eso, porque si no dominan mucho el programa o el software, se van a enredar más y van a perder tiempo. Entonces, para que no pase eso, yo les puse acá modelos simples. Por ejemplo, de la viga BM1, les puse aquí el modelo simple que corresponde al diseño de esa viga, ¿ya? Y la combinación que corresponde, la combinación de carga, que es 1,2D más 1,6L, para el caso de los esfuerzos, para el tema de la resistencia a la flexión, el diseño de la flexión, ¿ya?
Para el diseño por deformaciones la combinación es distinta. Ya no es esa, es la combinación simple de más L, como lo vimos en algunos ejercicios en la clase. Entonces aquí está el modelito, ¿ya? Un modelo simple es suponer que la viga está simplemente apoyada en sus extremos. La viga BM2, ¿ya? Aquí yo les puse el modelito también, que a la llegada de cada viga BM1, consideren que hay una carga concentrada. Ustedes tienen que calcular esos valores, ¿ya? Pero yo les di aquí más o menos el modelo, cómo es el modelo y cómo debe considerarse. Ahora, es opcional, no les voy a cuestionar eso, que uno ponga aquí el peso propio de la viga, si quiere, ¿ya? Si quiere hacerlo. Pero el problema es el siguiente, que les involucré un poquito a esto, cómo ustedes tendrían que hacerlo partiendo desde cero. Aquí yo no les doy ningún perfil. Ya no les digo use IN tanto, HN tanto, no, ningún perfil. Ya, ustedes tienen que ver qué perfil da para las cargas correspondientes. Entonces, para eso, en una primera aproximación, uno puede hacerlo así simplemente, y si después, cuando ya tiene el perfil más afinado, quiere además agregarle el peso propio de la viga, se lo agrega, ya, pero va a ver que la diferencia es porque la carga Q repartida del peso propio de la viga va a ser mucho menor que estas carguitas concentradas, ya, en estos puntos. Entonces, no influye mucho ese tema. Lo que sí les di, o alguna orientación, porque si no podrían hacer cualquier perfil, se los puse aquí, de hecho en el enunciado, que las vigas tienen que usar unos perfiles que se llaman IN, ¿ya? Los perfiles IN. Y las columnas, unos perfiles que se llaman HN. ¿De dónde están esos perfiles? En un manual que se llama el Manual ICHA, ya del Instituto Chileno del Acero, Manual ICHA. Ese tienen que buscarlo en internet, conseguirlo. Puede ser una edición antigua, una edición nueva, y ahí vienen los perfiles más comunes de uso acá en Chile. Ya no sé si quizás en el ramo de teoría ya por ese lado lo tienen, pero si no, hay que conseguirlo. No es muy difícil, en internet hay harto información en el mercado negro, ustedes saben. Ahí hay información y está ese manual ICHA, ¿ya? Lo que sí hay que hacer, hay una salvedad, que generalmente en internet el manual ICHA que se encuentra es la edición del año 2000. Y esa edición del año 2000, por alguna razón, que no sé cuál es, eh, la gente que lo editó le puso, cambió esa nomenclatura típica y tradicional que los perfiles IN y HN, y le puso perfil H, ¿no? ¿Ya? En todo caso, eso igual se lo dejo un poquito a libertad si quieren usar ese, porque no hay otro disponible, no me voy a complicar tampoco con eso. Pero les voy a anotar aquí lo que deben conseguir, donde están los perfiles de acero típicos que se usan acá en Chile, Manuelicha, ya en las ediciones que andan circulando ahí en internet, es la que más hay, es la del año 2000, y también creo hay una antigua del año 86. 2000 o 2001, no estoy de acuerdo, no estoy tan seguro. Y una que también hay, una antigua, que parece que solamente los perfiles, es del año 86. ¿Ya? ¿Por qué el manual ICHA y no otro? Porque si ustedes, hay otras empresas como Syntac y otras que trabajan con perfiles de acero, pero esas empresas trabajan solo con una parte de la serie, no trabajan con todos los perfiles, ¿ya? Se dedican a ciertos perfiles específicos. Igual que los vendedores te venden ciertos tipos de perfiles y no otros. Entonces es mejor tener el manual donde están todos los perfiles, ¿ya? Que es el manual ICHA, ¿ya? Y la recomendación es que sea esa edición 2000 o la edición del año 86, ¿ya? Aparece como manualicha, la del 86 aparece como perfiles manualicha, ahí ustedes pueden buscarlo, ¿ya? Es importante tener esa información porque ahí están los perfiles de uso más común en Chile, ¿ya? Perfiles, digamos, chilenos. También hay perfiles importados, ¿ya? Entonces, yo les di la orientación de que estos tienen que ser perfiles, bueno, pueden ser IN o HN o H, ¿cierto? Y las vigas IN, ¿ya? IN y H, HN. Y las diagonales tienen que ser perfiles doble ángulo en XL, ¿ya? ¿Recuerdan los perfiles XL que los vimos en algunos ejercicios? Eran perfiles formados por dos ángulos, ¿ya? Perfiles dobles. Ya sé cuál es el problema aquí.
con mi Word, que no tengo que rayar sobre dibujos, sino sobre texto, porque si no no me deja hacerlo. Ahí está. Entonces los perfiles XL son así, ¿cierto? Que los vimos en clase. Ángulos en XL son de esta manera. Esa es su disposición. Y entonces ese tipo de perfiles hay que usar para las diagonales, y los perfiles doble T chilenos, ¿ya? Que son soldados, hay que usarlos para las columnas y vigas, ¿ya? Entonces esto es para las diagonales y estos perfiles para las columnas, ¿cierto? BM1, BM2 y columna, o PM creo que lo puse. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Como visualmente, ¿cierto? Generalmente queda más claro por aquí. Y ahora vamos a ir al detalle, ¿ya? Yo además les puse aquí las modelos de las columnas, ¿ya? En general las vigas se diseñan para carga estática, para la combinación de carga estática, ¿ya? La combinación LRFD 1,2D más 1,6L y la de servicio D más L para deformaciones, para chequeo de deformaciones. Las columnas, ¿ya? Las columnas PM o PM1 hay que diseñarlas para carga sísmica, ¿ya? ¿Y qué modelo consideré para las columnas? Las columnas debieran considerarlas como empotradas en la base, como un elemento emboladizo, ¿no es cierto? Y en la parte superior les llega una reacción vertical, que es la descarga que reciben, y una carga horizontal. Generalmente esta carga, la carga vertical, tiene incorporadas las cargas muertas y las cargas vivas, ¿ya? Y la carga lateral tiene incorporada la carga sísmica, que aquí le llamé EX, ¿ya? O E sub X. Porque esta columna va a trabajar sísmicamente para el lado donde no hay diagonales. Aquí donde no hay diagonales, ¿cierto? En el eje 1 y 2, ahí en ese caso va a trabajar la columna de esta manera, ¿cierto? Empotrada en la base y libre arriba. ¿Ya? Vamos a suponerlo así. ¿Por qué así? Porque en realidad el modelo uno lo puede hacer de esta manera. La viga llega rotulada, ¿cierto? En ambos extremos, y lo puede trabajar de esta manera. Pero eso es lo mismo que tener dos columnas independientes en voladizo, ¿ya? Es el mismo tipo de modelo. Entonces yo preferí diseñarlo simplemente como una columna en voladizo. ¿Y por qué es eso? Porque en acero uno puede, el acero tiene la siguiente libertad que no tiene el hormigón armado, ¿ya? En el hormigón armado las conexiones generalmente son continuas, ¿ya? Son de marco rígido, que se llama, ¿cierto? Que es, ustedes tienen que saberlo, análisis estructural o estructura 2, ¿cierto? Son de este tipo donde hay continuidad. Entonces es muy difícil hacer rótulas en hormigón, ya prácticamente no existen. En cambio en acero me da la posibilidad de que la conexión sea una rótula o sea una conexión continua. Entonces, generalmente en acero lo que se ocupa son conexiones rotuladas, ¿ya? Salvo en algunos casos especiales que se usan este tipo de conexiones que se llaman conexiones de momento. Como solo no he alcanzado a ver en el curso de conexiones, lo menciono solo ahí como una referencia, pero el acero tiene esa libertad de que me permite diseñar elementos rotulados, ya que no lo permite, por ejemplo, el hormigón. El hormigón armado no permite hacer eso. Entonces, por eso es que se ocupa este modelo para las columnas, ¿ya? Y aquí tienen que verificar dos estados de carga. Un estado de carga que incluye la carga sísmica, ¿ya? O una combinación que incluye la carga sísmica EX, y un estado de carga sin la carga sísmica, ya que sería un estado de carga estático. El estado de carga estático solamente tiene carga vertical, y el estado de carga sísmico va a tener las dos cargas, una vertical y una lateral. Entonces, ese es el modelo con el que hay que analizar las columnas, ¿ya? Y con este modelo ustedes tienen que determinar el momento máximo en la columna, ya en base a este modelito. ¿Ya? Y eso se puede hacer a mano, no se necesita software para eso. Profe, Se puede hacer a mano. ¿Sí? pero con esa combinación, ¿se debe elegir el momento más alto o...?
¿O cómo se trabajarían las dos combinaciones que están ahí presentes? No, tienes que diseñar para dos y ver cuál es la más desfavorable. Ahí ahora, entendido. Tienes que hacer los dos diseños, para una y para la otra, ¿cierto? Y ver cuál es la que controla, en el fondo. ¿Te fue una pregunta? ¿Sí? Esas columnas, uno cuando la toma con el arrastramiento, ¿Sí? la carga sísmica no debiese afectar porque el arrastramiento supone que no permite cargas horizontales, si no me equivoco. Sí, pero ese arrastramiento trabaja en su plano. Fuera de su plano no trabaja. Por eso, pero cuando analizamos ese plano, la columna tenemos que analizarla en los dos planos, en el plano no arrastrado y en el otro, o solamente tenemos que analizar la columna como en sí. Sí, ¿Cómo mira, se? aquí buena pregunta. Aquí yo se los puse para que lo analizaran solamente en un plano. En el plano donde está mostrando aquí que no hay diagonales en este. El de Ya, los ok. ejes. ¿Ya? Solamente en ese plano. En Porque en el ese otro, plano no hay que verificar la columna. sí, porque en el otro sentido vamos a asumir que las diagonales toman toda la carga sísmica y que las columnas no trabajan, digamos, de ese punto de vista, que trabajan las diagonales. ¿Vale? Esa es una Sí, aproximación, por supuesto, porque estamos usando modelos simples, ¿ya? Modelos simples, aproximados para poder analizar esto, ¿ya? Entonces es una aproximación, porque ¿qué es lo que me interesa a mí en esto? Más que el análisis estructural más detallado, me interesa el diseño, que ustedes puedan hacer el diseño de los elementos. Obviamente que sí, el análisis estructural tiene que ser correcto, pero vamos a explicar un poquito qué pasa ahí con las diagonales, ¿ya? Este sería el análisis de las columnas en su plano, digamos, en el plano donde están el eje 1 y el eje 2, ¿ya? O sea, en estos planos de aquí. Para esos planos hay que analizar la columna de esta manera. Y las diagonales, aquí se lo dejo, te van a tener que estudiar un poquito esto, las diagonales trabajan de esta forma, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las diagonales? ¿Ya? De partida hay que entender el tema de la carga sísmica, ¿cierto? En la carga sísmica, la forma más sencilla de calcularla es con el método estático, ¿ya? La carga sísmica, que se llama la carga total, es el corte basal, ¿cierto? El corte basal es igual al coeficiente sísmico por el peso sísmico. Entonces, lo primero que uno calcula es el peso sísmico total, y aquí yo les di un poquito más arriba el coeficiente sísmico lateral que ustedes tienen que usar, ¿ya? Para el diseño. Entonces, este corte basal, que sería la carga sísmica total, ¿cómo se toma? ¿Ya? Vamos a mirarlo de nuevo en planta. ¿Ya? Estamos hablando en el sentido en el que trabajan las diagonales. Las diagonales trabajan en estos planos que están aquí, ¿cierto? Que le llamamos eh, el eje A y el eje B. Entonces, estos planos del eje A y del eje B trabajan las diagonales, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que al aplicar carga en esa dirección, imaginemos que apliquemos ahí la fuerza de corte basal en esa dirección, cada plano donde trabajan las diagonales toma una fuerza que sería la mitad de ese corte basal, ¿cierto? Una fuerza horizontal, que es V medios, ¿cierto? Cada una de estas toma la mitad. Así se trabaja, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí al marco, digamos, al marco rostrado le va a llegar una fuerza F, ¿ya? Que es la mitad del corte basal. ¿Ya? ¿Por qué la mitad? Porque asumo que el corte se reparte en partes iguales en los dos planos resistentes que tengo. Como tengo dos planos resistentes, lo divido de esa manera. Entonces voy a asumir que solamente trabajan las diagonales. ¿Qué quiere decir eso? Que esa fuerza tiene que ser contrarrestada por las fuerzas en las diagonales. Entonces, para eso, estas fuerzas en las diagonales voy a asumir que son solo fuerzas axiales que trabajan como si fuera un enrejado con fuerzas axiales solamente o un reticulado, y en este caso necesito una fuerza que contrarreste hacia allá, que va a tener una componente horizontal que se opone a la fuerza, y otra fuerza hacia acá, ¿no es cierto?, que también va a tener una componente horizontal
que se opone a esa fuerza. Entonces ustedes pueden sacar esa fuerza mediante equilibrio de fuerzas horizontales, considerando el ángulo de inclinación correspondiente, y si suman la componente horizontal de esta fuerza con la componente horizontal de la otra, les va a dar el esfuerzo de corte basal. Y generalmente un supuesto que uno hace es que la fuerza en la diagonal 1, digamos, es igual a la fuerza en la diagonal 2 como valor absoluto, solamente que una queda comprimida y la otra queda traccionada. Entonces ahí uno puede hacer un equilibrio y en base a ese equilibrio sacar cuánto vale el esfuerzo N en las diagonales. ¿Vale? Entonces esa es la forma de analizarlo en una forma sencilla, ¿cierto? De obtener la fuerza que toman las diagonales, que aquí yo le llamé ND. ¿Vale? No sé si queda claro este tema del corte basal y de la fuerza sísmica. Me imagino que tuvieron algún curso de la parte sismoresistente o de dinámica de estructuras, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, es un cálculo sencillo, ¿cierto? Es esto, corte basal lo divido en la mitad, ¿cierto? Y después hago un equilibrio aquí para sacar cuál es la fuerza que toman las diagonales, ¿ya? Y, y con eso tengo la fuerza en las diagonales, ¿cierto? Que era el otro insumo que necesitaba, y una diagonal queda traccionada y la otra queda comprimida, ¿ya? Con eso, digamos que tendríamos listo el análisis, los esfuerzos que necesito para analizar la estructura. Y en base a eso, ¿qué es lo que se pide en el informe? Entonces aquí le puse yo, le hice un detalle más o menos de todo lo que se solicita. Aquí vienen los datos, ya el diseño hay que hacerlo en base a los ejemplos que vimos en clases. La norma que nosotros vimos es la norma ISC 360, ¿ya? Y según esa norma, ¿cierto? Hicimos, ¿no es cierto? Todos los diseños que vimos en clase son basados en esta norma, la ISC 360. Entonces, los modelos para calcular los esfuerzos son los que yo les comenté. El tipo de acero que hay que considerar es el acero A270 ES, ya que también es un acero chileno bien utilizado, que tiene un FI 2,7 toneladas centímetro cuadrado y un FU de 4,2 toneladas centímetro cuadrado. El tema de los perfiles escogidos, ya se los mencioné, aquí está dicho, ¿no es cierto? Perfiles de la serie IN, según el manual ICHA, para las vigas B1 y B2, y de la serie HN para las columnas. Y perfiles doble ángulo tipo XL para las diagonales. ¿Ya? De todo esto hemos visto ejemplos en el curso, ¿ya? Hemos visto ejemplos de diseño de vigas IN, de elementos laminados y también de columnas. ¿Ya? Salvo el tema de qué es lo que pasa cuando hay mezcla al mismo tiempo de compresión y flexión. ¿Ya? Eso va de que ustedes investigarlo, pero igual les voy a dar un pequeño adelanto aquí en la clase para que puedan saber qué hacer o cómo se hace ese diseño. El diseño de los elementos en compresión o compresión y flexión tiene que cumplir con la esbeltez máxima de 200. ¿Ya? Ese es el valor máximo de esbeltez para diseñar. Y aquí hay algo que ustedes deben investigar, aunque yo les puse aquí la norma, e incluso la sección y la tabla correspondiente donde se saca. Para las diagonales sísmicas, aquí se pide cumplir con ciertos requisitos de la norma NSH 2369. ¿Ya? Esta es una norma que quizás ustedes no han visto, porque cuando se ve la parte sismoresistente generalmente se ocupa la norma NSH 433. Ya me imagino que esa vieron ustedes, ¿no? En la parte antisísmica, la norma 433 de edificios, diseño sísmico de edificios. Sí, profe. ¿Sí? Esa. La 2369 es diseño sísmico, pero no de edificios, sino de estructuras industriales, ¿ya? Ahí entran los galpones, todas las estructuras mineras, estructuras que se ocupan, por ejemplo, en la parte comercial en algunos casos, pero más que nada la parte industrial y minera, ¿ya? Y por eso que esa norma es importante, y esa norma trae requisitos especiales para el diseño en acero. Entonces, un requisito es que las diagonales sísmicas tienen que cumplir con una esbeltez máxima que es menor a 200. Ya, es menor a 200. ¿Cuánto menor a 200? Hay una formulita que viene en la norma, en esta cápite,
en el 833 de la norma. Ahí viene la fórmula para la esbeltez máxima, ya que dependiendo del tipo de acero varía más o menos entre, de lo que yo recuerdo, 125, 130, de ese orden da, más o menos la esbeltez máxima. Ya es un requisito sísmico, que es más exigente que para un elemento común. Ya esa es la idea. Como son elementos sísmicos, la exigencia es un poco mayor. Entonces ahí aprovecho de que ustedes se vayan metiendo de a poquito en esta norma, la 2369, ya que se usa en todo lo que es diseño sísmico de estructuras industriales. Estanques, por ejemplo, torres de enfriamiento, etcétera, una serie de cosas. Y también hay que cumplir con un requisito de esbeltez local lambda R, ya que también está según esta norma. Y la tabla donde se ve eso es la tabla 8.1. Entonces ahí está lo que ustedes deben investigar, esos requisitos adicionales que se requieren para las diagonales D que les puse yo. Lo otro son las cargas. Aquí están las cargas, ¿cierto? La carga muerta, hay que considerar 100 kilos por metro cuadrado. Eso incluye el peso de las vigas, los arrastramientos y las planchas de piso. ¿Ya? Todo eso está incluido en esa carga. Eso es para que ustedes no tengan el problema que generalmente uno tiene originalmente cuando parte, ¿no es cierto?, haciendo un diseño y dice, bueno, tengo que diseñar esta viga, pero ¿cuánto pesa la viga? No sé porque todavía no la he diseñado. Entonces uno como que se pisa la cola un poquito, ¿ya? Pero eso es típico en estos diseños. Entonces uno tiene que asumir algo inicialmente y después comprobarlo, ¿ya? Aquí yo no les puse comprobar, pero ustedes si quieren pueden comprobar después cuánto le da el peso del envigado y de las columnas y dividirlo por el área y ver cómo andan estos 100 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Pero yo les puse ahí directamente un valor para que sea más fácil el diseño. La sobrecarga de uso, 800 kilos por metro cuadrado, hay que considerar. La carga sísmica, usar el método estático con un coeficiente sísmico de 0,30. El mismo coeficiente sísmico en las dos direcciones. Y para calcular el peso sísmico hay que considerar la carga muerta más un 50% de la sobrecarga o carga viva. ¿Ya? O sea, para calcular el peso sísmico, usar los 100 kilos por metro cuadrado más 400 kilos por metro cuadrado, que sería el 50% de la sobrecarga de uso. Y eso por el área tributaria correspondiente, ¿ya? Para poder sacar el peso sísmico. Las combinaciones, ¿no es cierto?, están dadas ahí en cada una de las figuras y básicamente son esas tres cargas: carga muerta, sobrecarga de uso y carga sísmica. Con esto acá, ya yo les simplifiqué bastante este tema sísmico para que no tuvieran que ustedes calcular por su cuenta el coeficiente sísmico o meterse en la zona sísmica, el tipo de suelo y otras cosas más. Para que no fuera tan engorroso, les di directamente el coeficiente sísmico. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, lo primero es elegir secciones preliminares en base a la esbeltez máxima o a otro criterio. Ya, la primera pregunta que uno dice, ¿por dónde parto? ¿Cierto? Cuando tiene esto, sé que las vigas son IN, la V1 es IN, pero ¿cuál IN me va a servir? Entonces, como uno no sabe a priori, un criterio, no tanto para las vigas, sino más que nada, por ejemplo, para las columnas y las diagonales, es fijarse primero en la esbeltez, ¿ya? Elegir en base al radio de giro, ¿ya? Ver que los radios de giro cumplan con las esbelteces máximas y todas esas cosas, ¿ya? Aquí no se los puse, pero algo importante es que para el pandeo, sobre todo de esta columna, para el pandeo se considera aquí en este plano, ¿no es cierto?, la columna empotrada y libre de arriba, que es un caso sencillo de pandeo, y en la otra dirección hay que considerar K igual a 1. ¿Por qué? Porque en el fondo estos puntos en la otra dirección quedan fijos al pandeo. Entonces uno puede considerar que el factor K es igual a 1. El factor K de pandeo en el plano de las diagonales, que sería el de los ejes A y B. Y en los ejes 1 y 2 hay que considerar el factor de pandeo correspondiente a la columna empotrada en la base y libre arriba. Eso también es importante del punto de vista de diseño. Entonces aquí yo les puse bien detalladito lo que se pide, ¿ya? Primero seleccionar los elementos, después si ustedes tienen que cambiarlos, por ejemplo dicen, no sé, probé con una IN20 por 13 y no me dio, ustedes rehacen el cálculo
¿ya? Y ponen aquí en el informe digamos, el valor definitivo, cuando ya les dio el valor correcto, ¿ya? Entregan el diseño definitivo. El diseño de las vigas B1 y B2 hay que hacerlo para flexión y deformación máxima. Y hay que obtener primero la carga correspondiente según el modelo, los esfuerzos máximos, y luego hacer el diseño, ¿cierto? Para el diseño, a la flexión, hay que considerar unos elementitos aquí que son los arrastramientos de piso. ¿Ya? Que aquí lo mostré en la figura, pero no lo expliqué, lo voy a explicar ahora. Voy a volver de nuevo a la figura. Aquí yo tengo rayado unos elementos en diagonal, no sé si los ven, aquí, en línea punteada, estos elementos horizontales y diagonales, ¿sí? Bueno, yo no les pedí diseñar eso, ¿ya? Pero en una estructura de acero real, estos generalmente son ángulos, perfiles ángulos, ¿ya? Que se utilizan, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es limitar eh, la longitud entre puntos de arrastramiento de las vigas, ¿ya? Entonces, ¿qué consideración uno hace cuando ve estos casos para el tema del volcamiento? Por ejemplo, en la viga B1, uno puede considerar que este punto, ¿cierto? Que voy a marcar, todos estos puntos, están fijos al volcamiento. O sea, la viga no se va a volcar en esos puntos. ¿Por qué no se va a volcar? Porque estos elementos diagonales son bastante rígidos, ¿cierto? Y para que la viga se vuelque o se mueva lateralmente en este punto, tendría que moverse estas diagonales, que son bien rígidas, ¿ya? Y por ejemplo aquí no hay ninguna diagonal directamente, pero este elemento transmite la fuerza a un punto donde hay diagonales, donde hay un encuentro diagonal. Entonces las diagonales aportan bastante rigidez y si esta viga se quiere mover lateralmente ya no se va a mover en toda la longitud. Entonces la longitud de volcamiento la puedo tomar considerando que estos puntos están fijos al volcamiento. A todos los puntos que estoy marcando aquí de la viga B1. ¿Ya? Para eso se ocupa esa forma con estas diagonales, ¿no es cierto? Y todo esto es para reducirlo, porque de esa manera también es más eficiente el diseño. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, en la flexión, cuando no tengo puntos de arrastramiento intermedios, la viga es más ineficiente. Voy a tener que ocupar una viga más grande, ya más alta, y al hacer esto le acorto la longitud de volcamiento y me acerco al caso de trabajar con el cerca de la longitud plástica, donde no hay falla de volcamiento. ¿Ya? Por eso que se ocupa esto. Eso es para la viga B1 y para la viga B2 puedo considerar que en sus apoyos, ¿cierto? En la columna y también en cada uno de estos puntos donde llega una viga B1, también son puntos fijos al volcamiento. ¿Ya? La viga BM2 no se puede mover, no se puede volcar en estos puntos que estoy marcando aquí. Entonces todos esos puntos son puntos fijos al volcamiento. ¿Ya? Para eso es que están dados estos sistemas así con arrastramientos, porque van fijando puntos al volcamiento. En cualquier parte donde llega uno de estos elementos, uno puede considerar que ese punto está fijo del punto de vista de volcamiento. ¿Vale? Entonces esa es la utilidad que tienen estos elementitos. Y para todas las vigas es lo mismo. ¿Ya? Todos los puntos que están ahí, más los puntos correspondientes acá también, son puntos fijos al volcamiento. Hasta aquí me siguen, ¿no? Hasta aquí sí. Del punto de vista del envigado y del volcamiento. ¿Alguna duda hasta aquí o no? ¿O estamos bien? De mi parte, todo bien. Ya. Bien, profe, igual. Ya, entonces, eso es el diseño de viga, hay que tener esa consideración. Y el tema es que hay que controlar también la deformación. La deformación se controla al acordarse con la combinación de servicio, no la combinación mayorada con los factores, sino que D más L nomás. Y hay que obtener las deformaciones máximas y compararla con la admisible, que vamos a considerar que es L en 300. ¿Ya? L en 300. Entonces ustedes necesitan ir a tablas de vigas, donde estén estos casos de vigas simplemente apoyadas con carga repartida y con cargas concentradas, y obtener de alguna tablita cuál es la deformación máxima, una fórmula para la deformación máxima. ¿Ya? El mismo manual ICHA que yo les comenté trae esos casos.
¿ya? Trae los casos de vigas con carga concentrada, ¿no es cierto? Y trae la fórmula para obtener la deformación máxima. Ya viene en uno de los apéndices del manual ICHA. Ese es el diseño de vigas. Tanto la viga B1 como B2 o BM1 y BM2 hay que hacerla por ese procedimiento. Después viene el diseño de columnas para flexión y compresión combinadas, que eso lo voy a explicar. Y también hay que verificar la deformación lateral sísmica. Esta deformación lateral hay que verificarla solamente en el lado en que la columna está empotrada, ¿ya? No en el lado donde están las diagonales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que verificar? Debido a la carga sísmica lateral, ¿ya? En esto, para la deformación lateral, que sería esta, digamos, no influye la carga vertical. Prácticamente ese valor no influye, ya influye solamente la carga lateral. Entonces, esta deformación lateral, delta, tiene que ser menor a un valor admisible. ¿Cuánto valor admisible? L entre 50. Puse yo aquí. ¿Ya? Ese sería el valor admisible. ¿Ya? Aquí les di algunas indicaciones para sacar la carga sísmica lateral, ¿ya? De las columnas, y esa deformación se verifica para la siguiente carga, solamente para el estado EX, ¿ya? Entonces, perdón, aquí para EX, para la carga sísmica, no hay carga vertical, porque es un estado puro de carga, es el sismo solo, ¿ya? Solamente la carga sísmica. Entonces, para ese estado de carga sísmica hay que verificar que la deformación sea menor a L entre 50, donde en este caso L es el largo de la columna, ¿cierto? La longitud de la columna. ¿Ya? Y también, de nuevo, si uno va a una tablita, ¿cierto? Puede ver cuánto es esa deformación. Hay unas fórmulas para calcular esta deformación en función de la carga lateral. Vamos a poner aquí F. En función de la fuerza F se puede obtener delta, y hay que verificar esto, que no me sobrepase de L entre 50. Eso para las columnas. ¿Ya? Las diagonales A y B hay que diseñarlas para compresión, ¿ya? Lo primero es obtener las cargas del modelo, ¿cierto? Los esfuerzos máximos, la fuerza horizontal máxima con el procedimiento que yo les mostré. Ese mismo está explicado aquí en palabras, pero yo creo que es más claro con lo que les expliqué recién. Y hay que hacer el diseño de la compresión, ¿ya? Es cierto que cuando uno aplica carga sísmica, una de las diagonales queda comprimida y la otra traccionada, ¿ya? Una queda comprimida y la otra queda traccionada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al ocurrir eso, uno podría decir, bueno, diseño una a la compresión y otra a la tracción. ¿Qué es lo que pasa? Que el diseño de la compresión es más desfavorable que el diseño de la tracción, ¿ya? Porque para la misma longitud, ¿cierto? Como en el diseño a la compresión entra el tema del esbeltez, las tensiones de trabajo son mucho menores a las tensiones de trabajo para la carga de tracción. Entonces siempre, cuando un elemento tengo que diseñarlo a tracción y a compresión, va a controlar la carga de compresión, va a ser más exigente, me va a pedir un elemento con mayor área, con mayores dimensiones, que si hago el mismo diseño a la tracción, ¿ya? Entonces, por eso que los elementos se diseñan a la compresión, ¿ya? Porque ese es el caso más desfavorable. Y también porque hay que acordarse que la carga sísmica va y viene, entonces en un momento va a ir para allá y en otro momento la misma diagonal que había quedado traccionada va a quedar ahora comprimida. Y la otra traccionada. Y por supuesto lo más desfavorable es la compresión, por eso que se pide el diseño a la compresión. Finalmente, cuando uno tiene todo el diseño, hay que cubicar el peso de cada elemento de la plataforma y obtener el peso total de acero utilizado, ¿ya? Y hacer una tablita ahí con esa información, ¿cierto? El peso de cada perfil y el peso total del acero que estamos utilizando. Para eso, acordarse que el manual ICHA tiene una información que es el peso de cada perfil en kilos por metro. Entonces, basta después con multiplicar por los metros de perfil que necesito y listo, ¿ya? O los metros de perfil que tengo incorporados aquí en la estructura. Eso es de grandes rasgos, la portada. Aquí está el informe en sí, que es una especie de memoria de cálculo. Hay que incluir la portada, ¿no es cierto?, con el logo de la universidad, ¿cierto? Índices, yo generalmente siempre pido índices de contenidos, figuras y tablas, por separado, ¿ya? Hay cierto puntaje por esta parte de formato, entonces deberían esos tres índices.
la introducción, que es una pequeña descripción de la estructura, del trabajo que se va a hacer y del acero utilizado. Un capítulo, un pequeño capítulo de normas utilizadas, que en realidad es bien cortito, que es hacer un listado de las normas que estamos usando para los diseños, ¿cierto? En este caso la norma 360, la norma NSH 2369, que la nombré recién, y las normas para las cargas, ¿ya? Que esas deben ustedes averiguarlas. Incluir esquemas de la estructura, pueden si quieren poner los mismos que yo ya les puse aquí, ¿ya? Incorporarlos dentro de su informe, pero tienen que colocarle número de figura y número, cuando son tablas, número de tabla. O sea, hay que enumerar las figuras y enumerar las tablas. Después el capítulo principal, que es el diseño de cada elemento, ¿cierto? Diseño de vigas, de columnas y de diagonales. Aquí me interesa que venga detalladito. No me interesa que ustedes digan, ya, me dio IN 40 por 22 y no den ningún detalle, ¿ya? Si hacen eso va a estar malo. Tiene que venir todo el detalle de los cálculos y en este caso pueden escanear sus cálculos a mano e incluirlos en el informe como figuras. Ya todos los cálculos que ustedes hagan a mano, y aunque les salgan 20 figuras, lo incorporan ahí, ¿cierto? Lo escanean. Eso es lo más sencillo, lo más rápido de hacer, ¿ya? Si alguien quiere hacer planilla de Excel, otra cosa, lo puede hacer, no me pongo, pero tiene que ser bien demostrativo. O sea, no es un Excel de esos Excel que muestran el puro resultado final. Tiene que ser súper demostrativo, mostrar el paso a paso y el detalle, ¿ya? No un Excel así todo que dice resultado final tanto, no. Tiene que ser detalladito, ¿ya? Con el detalle correspondiente. Y ahí hay que incluir detalles de vigas, de columnas y de diagonales. Ya yo pienso que lo más sencillo, si es que no dominan mucho el Excel o otro programa, es trabajar directamente con a mano, ¿ya? A mano. Como les digo a veces a algunas personas, la mano CAD es más rápida que AutoCAD, ¿ya? Sobre todo si uno no domina mucho los software, ya se va a complicar más de la cuenta simplemente por hacer algo que lo podría hacer a mano mucho más rápido. Y no tiene menor puntaje porque es hecho a mano, ¿ya? Eso también es importante, ¿no? Porque es hecho a mano, tiene menor puntaje, o les voy a bajar el puntaje porque se ven feas las figuras, o no, porque lo que me interesa sí es que sea legible, que se entienda. Después hay que hacer un resumen de diseño y cubicaciones, ya que se hace al final, lo que les mencioné de los pesos de los elementos, y hay que incluir la rúbrica de evaluación del informe que viene un poquito más adelante, ¿ya? Aquí no hay conclusiones, porque como es una memoria de cálculo, son cálculos, básicamente. Ustedes no pueden colocar conclusiones, ya no es como un informe de investigación o de otros temas donde hay que investigar y uno llega a una conclusión o un informe de laboratorio. Este tipo de informe es un informe tipo memoria de cálculo, donde abundan los cálculos, por lo tanto no tiene una conclusión, sino que básicamente se coloca lo que se llama un resumen de diseño, que es decir, por ejemplo, las vigas M1 me dieron IN tanto, hacer un resumen, ¿cierto? De lo que dio cada perfil, y después una cubicación indicando el peso total de los elementos usados y el peso total de la estructura. ¿Ya? Eso es lo que se utiliza. Y eso es, ¿ves? Que el informe, digamos, la parte central es esta, ¿ya? Que es el diseño estructural de cada elemento. Y aquí en esta parte tienen que incluir tanto el tema de calcular las cargas, los esfuerzos, como el tema del diseño. Primero el tema de calcular las cargas correspondientes, los esfuerzos máximos, y después hacer el diseño respectivo, ¿ya? Eso es lo que está incluido en este informe. Entonces, la idea de esto es repasar y en el fondo aplicarlo a un caso práctico de una estructura real, porque este tipo de estructuras se usa en la práctica, de acero, para que ustedes tengan algún manejo y hayan visto por lo menos el diseño de una estructura sencilla como esta. ¿Vale? No sé si queda ahí más o menos claro, me demoré harto en explicarlo, pero el, el concepto general del informe. Sí, profe, se ¿Sí? entiende. Como ven, la idea de esto es aplicar lo que vimos a un caso que es bastante, o que puede ser cercano a una estructura real. ¿Ya? Profe,
Sí, dígame. Durante la semana o hasta cuándo usted puede aceptar consultas sobre el trabajo. Hasta el viernes podría ser, sí, hasta el día viernes. No me hagan la consulta el domingo a las 10 de la noche porque eh, va a ser muy encima, ¿ya? Hasta el día viernes puede ser, sí. Ya, profesor. Hasta el día viernes. Les quería mostrar algo aquí, esperen un poquito, voy a abrir la norma en la ICC 360 para que mostrarles algo aquí del tema del diseño en compresión y flexión. Eh, en clase, no sé si el profesor de teoría les pasó la norma ICC 360 del año 2016 o no. ¿Esa les pasó? Creo que esa les pasó. En teoría, no sé si se acuerdan de eso. Por lo que yo conversé con él, creo que sí. Esa es la norma que él les debe haber pasado, que es la última o una de las últimas versiones de esa norma. Voy a compartir aquí. Voy a compartir pantalla. Para que ustedes no se asusten, estas normas generalmente están disponibles, las de la ISC son gratuitas, están disponibles para descarga gratuita en inglés y hay algunos organismos que se dedican a traducirla al español, ¿ya? Esta es la norma ISC 360 del año 2016, ya traducida, ¿cierto? Porque originalmente viene en inglés, eh, traducida por algún organismo aquí, Asociación Latinoamericana del Acero. ¿Ya? Esto también ustedes lo pueden buscar en internet, esto yo lo bajé gratis, no pagué por esta norma, es gratuita, ¿ya? Y uno la puede obtener sin muchos problemas. Entonces esta es la norma ISC 360, traducida. Entonces quería ir al capítulo que habla de el diseño de elementos para fuerza axial y momento flector combinados. Entonces aquí ustedes ven, hay una serie de capítulos. Ya, esta norma es la norma más completa de diseño en acero. Nosotros vimos en el curso, por lo menos en la parte mía, que les voy a hablar yo de taller, vimos algunas partes, quizás las más importantes, pero aquí hay mucho más de lo que nosotros vimos, ¿ya? Si no me equivoco es el capítulo H, que les voy a mostrar aquí. El capítulo H es el que habla de cuando hay combinación de esfuerzos. Aquí está. Diseño de elementos para solicitaciones combinadas y torsión. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver el caso más simple, que es el H1. Aquí hay varios casos. Eh, nosotros vamos a ver el más simple, que es elementos simétricos, ¿cierto? Y solicitados a flexión y carga axial. Eso está, según esto, en la página 128. Voy a ir a esa página. Para que no se asusten, es una mezcla de diseño a la compresión y a la flexión. Ya no es algo, no es más que eso, para que no crean que es algo muy elaborado lo que hay que hacer. Les voy a mostrar las fórmulas para que ustedes las vean y así podamos entenderlo. Y lo otro es que uno, con lo que uno sabe del curso perfectamente lo puede aplicar y no tiene mayor inconveniente, ¿ya? Aquí está. Es en esta edición, porque voy a variar un poquito por la edición, esta es la página 129 en el archivo PDF, ¿ya? Está al principio del capítulo, ¿ya? Este capítulo es el capítulo H, que dice diseño para miembros o elementos, solicitaciones combinadas y torsión, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver el primer caso, que es simetría simple y doble solicitados en flexión y carga axial. Entonces básicamente son estas dos ecuaciones que están aquí, ¿ya? Esto es lo que hay que verificar, ¿ya? Y qué es PR, MEPC, lo voy a explicar un poquito para que quede un poquito más claro, ¿ya? De partida, esto está hecho para una combinación de esfuerzo axial más momento en dos ejes,
¿ya? Momento en el eje X y momento en el eje Y, o sea, flexión doble, o flexión biaxial, o flexión desviada, tiene varios nombres, ¿ya? Está hecho para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que no tengo eso? ¿Ya? Que es un caso más sencillito, como el nuestro. Hay toda una parte que la podemos obviar, ¿cierto? Aquí voy a rayar encima. Toda esta parte la podemos obviar porque nosotros tenemos flexión solamente en un eje. Entonces, cuando aquí habla de MRI y MCI, eso lo puedo eliminar y quedarme solamente con MRX y MCX. ¿Ya? Entonces, esta parte la puedo eliminar porque la flexión que nosotros vamos a ver es una flexión simple. No simple, sino que flexión en un solo eje, no flexión doble. Entonces, todo esto de aquí lo aproximamos a 0, ¿cierto? Dejamos la fórmula más sencilla. Entonces, de partida, ¿qué es PR? Hay unos esfuerzos que están con la letra R y otros que están con la letra C, ¿cierto? De partida, R representa a todo lo que son las fuerzas que vienen del análisis, ya PR y MRX son las fuerzas que ustedes sacaron del análisis estructural, ¿ya? Son las fuerzas que vienen de la combinación, en este caso, si nosotros usamos el RFD, de la combinación LRFD, ya la que sea, por ejemplo 1,2D más 1,6L, etc. ¿Ya? Son los esfuerzos de análisis. Esto es del análisis estructural, ¿ya? Los esfuerzos máximos del análisis estructural. Y está lo que se llama aquí PC y MCX. ¿Qué es eso? ¿Ya? Esos dos esfuerzos ya no se refieren al análisis, sino que se refieren a la capacidad, ¿ya? A la capacidad nominal, ¿ya? Capacidad nominal. Lo que pasa es que esta norma está hecha para trabajar tanto en LRFD como en ASD, ¿ya? Pero si uno trabaja en LRFD, que es lo más sencillo, PC es simplemente phi por P sub n, donde P sub n era la capacidad a la compresión, ¿cierto? Que ustedes la sacaban y que dependía de la carga crítica, ¿cierto? Perdón, dependía de la tensión crítica, ¿cierto? Entonces esto es phi por el F crítico y por A sub G, ¿ya? Y el F crítico lo vimos en su momento cómo se diseñaba, ¿ya? Esto es la capacidad de diseño a la compresión sola, solo a la compresión, ¿ya? Caso de un elemento comprimido. Eso es lo que aquí llama P sub C. Y MCX, para nuestro caso, MCX nosotros lo vimos como phi mn, ya que es la resistencia nominal a la flexión, ¿cierto? Y dependía, ¿no es cierto?, de si habían tres casos, ya el tema de plastificación, el caso intermedio y el caso de volcamiento, ya la falla de volcamiento. Eso es lo que nosotros vimos en clase. Entonces, eso es MCX, ya es lo que nosotros llamamos el phi mn. Entonces ese es como concepto. Una son las cargas que salen del análisis estructural y otra es la resistencia que se obtiene a partir de la geometría o las consideraciones de pandeo o de volcamiento correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Si PR partido por PC es mayor que 0,2, aplico la fórmula de acá arriba, ya si es mayor o igual, y si PR partido por PC es menor que 0,2, aplico la formulita que está aquí abajo. ¿Ya? Y eso es todo, ya no es más que eso el tema de la mezcla de esfuerzos, ¿no es cierto?, cuando hay al mismo tiempo compresión y flexión. ¿Ya? Como ven, se reduce a trabajar con las capacidades en forma independiente, trabajar en forma independiente los esfuerzos y trabajar en forma independiente las capacidades, por un lado la de compresión y por otro la de flexión. ¿Ya? Y la novedad es que todo eso se mete en esta formulita que lo que trata de hacer es un poquito qué es lo que pasa con el efecto combinado. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de cuando uno hace los diseños, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno tuviera un diseño con presión pura, dice, la condición que tiene que cumplir es que el esfuerzo, ¿cierto?,
¿cierto?, que uno tiene que ser menor o igual que P sub C, ¿cierto?, que sería la resistencia, o el phi-Pn. Entonces, también si uno hace la siguiente relación, PR partido por PC, tiene que ser menor que 1, menor o igual a 1. ¿Ya? Y también, en forma independiente, si uno tuviera solamente flexión, debería verificar que MR partido por MCX es menor o igual que 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya no es independiente, sino que tengo al mismo tiempo compresión y flexión, en vez de hacerlo así, tengo que hacerlo de esta manera, con una fórmula combinada. Cuando combina los factores de utilización por ambos casos, ¿ya? Eso es. No sé si queda claro ahí cómo verificar cuando tengo una mezcla o una combinación. Esto es para la columna. Cuando tengo una combinación de compresión y flexión. Esto es algo nuevo, ¿eh? No lo habían visto ustedes en clase y yo se los introduje aquí a propósito de la tarea, pero tampoco es algo muy complicado, ¿ya? Es algo que es abordable, que ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? Vamos a hacer algo para que no se compliquen. Yo les voy a subir esta norma, el ISC 360, ¿les parece? Esta que tengo aquí, porque esta tampoco es mía, es algo que se obtiene en forma gratuita. O sea, esto está de descarga gratuita en el sitio de esta asociación, ya, de acero latinoamericana. Vale, eso digamos que es algo nuevo para ustedes, que tienen que averiguar eso, más lo que hay que averiguar de la norma industrial, la NSH 2369. También es una norma que es fácil de conseguir en el, digamos, en el mercado negro, en internet, o no sé si las universidades tienen suscripción con el INN, no sé si el OTEM tiene suscripción con el INN, ¿no? Por la biblioteca. Bueno, que a veces también la norma que uno pide no está en la suscripción, ¿ya? A veces pasa eso, pero lo más sencillo es conseguirse esa norma buscándola en internet, no es difícil de obtener y se obtiene en forma gratuita, ¿ya? Eso es, hasta aquí estamos claros, ¿o no? Con la tarea en general. ¿Todo callado? ¿Cómo estamos, Rodrigo, Francisco? Profe, creo que a mí me queda bastante claro lo que tenemos que hacer en la tarea. Pero como siempre le digo, es mucho mejor volver a revisar la grabación para Ya, sacarse una duda. es que cuando ya estás metido en los cálculos, ahí es otra cosa, ya estás metido en el tema. Ahí es distinto hacerlo cuando uno ya se mete en el tema. Ahí es diferente. Vale, entonces esta tarea, la idea es que sirva como, digamos, resumen de lo que hemos visto en el curso y consolidar lo que sabemos, o sea, lo que han aprendido ustedes, o que espero que se haya aprendido en este curso, ¿ya? No sé en la teoría, ¿hasta dónde llegaron en la teoría de este curso? Hasta flexión, no sé si habrán visto algo de esfuerzo de corte, ¿o no? Me imagino llegaron hasta flexión más o menos, con todos los feriados y todas esas cosas que hubieron. O sea, llegamos hasta esfuerzo de corte, pero igual no va a entrar como en la prueba. Aparte, el profe dijo que iba a subir como una cápsula donde iba a explicar cómo mejor esa materia. Ya, Pero aún no la sube. claro. Claro, bueno, les explico un poquito. En la práctica, el esfuerzo de corte no controla mucho el diseño de las vigas. Generalmente lo controla la flexión y la deformación. Esos dos casos. El esfuerzo de corte, ¿cuándo controla? En vigas más altas y más delgadas. Ya a veces, para algunas aplicaciones particulares como puentes y otras, se requiere hacer vigas que no están en el mano licha, que son vigas más altas, vigas especiales, digamos.
Y en esos casos, en algunas situaciones, puede controlar el esfuerzo de corte, pero en general no es tan común que el esfuerzo de corte controle el diseño de una viga. Por lo menos estas vigas de plataforma que nosotros vimos acá, el esfuerzo de corte no es el efecto más importante. El efecto más importante generalmente es la flexión y la deformación. Esos dos efectos hay que controlarlos para poder hacer un buen diseño. ¿Ya? Así que bueno, el esfuerzo de corte no digo que no sirva, pero como ven no es algo tan relevante desde ese punto de vista. ¿Ya? Y la idea también un poco de esta tarea es meterlo, si alguien después quiere profundizar, en la norma industrial, la NCH 2369, que es bastante interesante para temas de estructuras industriales. Eh, y también interiorizarlo un poquito más del diseño en compresión y flexión, que no lo habíamos visto en clase, pero que igual es algo que no es tan difícil de hacer, es aplicar las fórmulas que yo lo estoy mostrando ahí, y con eso gran parte de los casos prácticos está cubierto con eso, cuando hay que hacer esos diseños generalmente de columnas o elementos sometidos a compresión o tracción y flexión. Así que eso es, pues yo esperaba que aquí nos pusiéramos a calcular, pero me demoré mucho en la explicación y la clase es corta, así que no hubo mucho tiempo de hacer eso. Así que eso es, así haciendo como un resumen, espero que esta parte ¿cómo se llama? Del taller les haya servido para ver un poquito más la parte práctica de cómo se utilizan estas cosas. Traté un poquito desde mi experiencia de siempre en los ejercicios enfocarlo de alguna manera a alguna cosa práctica, ¿ya? Alguna cosa que en la práctica se ve, ya para que ustedes eh, puedan de esa manera ver que no es algo teórico, sino que se usa, ¿ya? En varios tipos de aplicaciones. Si ustedes recuerdan la prueba 1, vimos una pasarela, ¿ya? Bueno, el diseño es sencillo, obviamente, pero una pasarela peatonal. En la prueba 2 vimos ¿cómo se llama? Un muro berlinés, que es algo que existe, que es una estructura de entiblación, ¿ya? Para poder contener suelo mientras se hace una excavación, por ejemplo, para tuberías. ¿Ya? En algunos casos se ocupan ese tipo de estructuras, que se llama muro berlinés, donde se hincan a golpes los perfiles metálicos y se va excavando, y a medida que se excava se va rellenando con tablones la excavación por los lados, y así eso sirve para entibar. Entonces es algo que en la práctica existe, ya no son ejercicios así inventados porque se me ocurrió, sino que son cosas que se ven en la práctica, ¿ya? Por eso que esa fue un poco mi intención eh, en los ejercicios, y espero que desde ese punto de vista les haya servido, ¿ya? Eh, Espero que sea así. Ya no sé cómo lo ven ustedes. No sé si lo han visto así ustedes, Matías, Camilo, Gonzalo, Francisco, Andrés, Sebastián. Profe, yo he visto bien los ejercicios, me gusta que se acerca a lo que uno puede hacer en la realidad. Y en ese se agradece igual, harto. Eso, la idea es acercar un poquito al diseño para que no lo vean como algo tan teórico, y también porque el diseño en acero es complicado, tiene es complicado desde el punto de vista teórico. La teoría del diseño en acero es bien completa, tiene harta información, pero la idea fue un poquito desde mi lado del taller aportar de esa perspectiva, ¿ya? Y espero que también les haya servido para entender un poquito más la materia de la teoría. No sé si estuvimos tan coordinados, yo creo que no mucho, pero espero que por lo menos haya servido para entender el tema de la teoría, ¿ya? Eso es. No sé si después de lo que vimos en las clases de taller algo les sirvió para la prueba de teoría o no.
estaban asustados la otra vez con la prueba de la teoría. Espero que algo les haya servido, ¿o no? ¿Se entendió mejor o no mucho? La verdad, profe, es que espero lo mismo. No sé cuáles son las notas de la prueba. Ah, no Eh, conocen los resultados. Ya. no conocemos los resultados, entonces estamos todos más o menos ansiosos. Y la prueba es el jueves y tampoco sabemos la primera nota, entonces no sabemos cómo nos tiene que ir ni nada. Ya. Bueno. Así que bueno, eso así de mi parte ya irme despidiendo porque ya estamos terminando ya este semestre y bueno, no sé si nos veremos más adelante en algún curso, no lo tengo claro, pero por lo menos eso ha sido un poco mi aporte desde el punto de vista del taller, de poder acercarles un poquito más el diseño a cosas más prácticas, más reales. Así que pueden hacerme las preguntas cuando ya se metan en el ejercicio, traten de meterse luego para que si no me hagan la pregunta el domingo en la mañana, por ejemplo. O sea, si me lo preguntan el domingo en la mañana, igual les voy a contestar, pero en el fondo traten de hacerlo antes para que así sus dudas salgan antes, por lo menos las dudas principales, las más importantes. Eso por ahora, ha sido un gusto, así que espero que también para ustedes, ojalá. Así que bueno, espero que les vaya bien y que podamos vernos más adelante. ¿Ya? Sus notas de la prueba 2 debían estar el día viernes o a más tardar el día lunes, ya las notas del taller de la prueba 2. Y de lo que me entreguen el día domingo debiera estar el viernes de la semana subsiguiente, ya a más tardar, porque bueno, también yo tengo plazos acotados después para cerrar el semestre y todas esas cosas. Así que eso es más o menos el itinerario, ya lo que se va a dar después. Oka, si no tienen alguna otra consulta, por mi parte Profesor, me estaría despidiendo. ¿Sí? Dígame. ¿podría hablar con usted 5 minutos después de la clase? Sí, no hay problema. Ya, Oka, me despido entonces. Que estén bien. Igualmente, Chao, Nos profe, vemos. profesor, Chao, cuídese. profe, muchas que esté gracias. bien, igualmente. Maestro, gustazo, Un gracias. gusto.